Hola, soy Diana, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo mi padre me protegió de mi codiciosa madrastra incluso después de su muerte. Todo comenzó hace 15 años, cuando papá conoció a Carla. Yo tenía 13 años y aún lloraba la muerte de mi madre, quien nos había dejado 2 años antes debido a una enfermedad terminal. Es tiempo de volver a ser felices, dijo papá cuando nos presentó a Carla y a su hijo Marcos, de 15 años. Al principio, Carla parecía perfecta, atenta, cariñosa, siempre sonriente. Pero como dice el refrán, las apariencias engañan. Todo cambió después de la boda. El primer indicio fue cuando Carla sugirió que me mudara al cuarto más pequeño de la casa. Marcos necesita más espacio para sus trofeos deportivos, argumentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Papá trabajaba mucho dirigiendo su empresa de construcción, así que no notaba los pequeños cambios, como mi ropa nueva misteriosamente desaparecía, como mis fotos con mamá fueron reemplazadas por fotos de Marcos, como cada logro mío era minimizado mientras los de Marcos eran celebrados como eventos nacionales. Tu padre está ocupado, decía Carla cada vez que intentaba hablar con él. No lo molestes con tonterías. Marcos siguió el ejemplo de su madre. Se burlaba de mí cuando papá no estaba, accidentalmente rompía mis cosas, y presumía constantemente sobre cómo él sería el heredero de todo. Pero cometieron un error, subestimaron mi inteligencia y mi relación con papá. Verán, papá y yo teníamos una tradición. Cada domingo por la mañana, mientras Carla y Marcos dormían, salíamos a desayunar juntos. Era nuestro momento especial, cuando podíamos hablar de todo. Papá, le dije un domingo cuando tenía 16 años, hay algo que necesito mostrarte. Le enseñé mi diario, donde había documentado cada incidente, cada comentario cruel, cada manipulación de Carla y Marcos. También tenía grabaciones en mi teléfono. Papá escuchó todo en silencio, su rostro volviéndose más serio con cada revelación. ¿Por qué no me lo dijiste antes, cariño? Carla siempre decía que estabas muy ocupado, y tenía miedo de causar problemas. Papá tomó mi mano. Nunca estoy demasiado ocupado para ti. Eres mi hija, mi prioridad. ¿Vas a divorciarte de ella? No, respondió después de un largo silencio. Aún no. Pero voy a protegerte, te lo prometo. No entendí completamente qué quería decir en ese momento, pero confié en él. Las semanas siguientes, papá hizo algunos cambios sutiles. Contrató un chofer para llevarme a la escuela, así Carla no podía olvidar recogerme. Instaló cerraduras nuevas en mi habitación. Me dio una tarjeta de crédito que solo yo podía usar. También comenzó a llevarme a la oficina después de la escuela. Quiero que aprendas el negocio, dijo. Cada detalle, cada proceso. Durante los siguientes años, mientras estudiaba en la universidad, también trabajaba medio tiempo en la empresa. Empecé desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio. Carla y Marcos no estaban contentos. ¿Por qué ella puede trabajar en la empresa y yo no?, se quejaba Marcos. Porque Diana muestra interés y dedicación, respondía papá simplemente. Lo que no sabíamos era que el tiempo se nos acababa. Hace 2 semanas, papá sufrió un ataque cardíaco masivo. Cuando llegué al hospital, Carla ya estaba allí, llorando dramáticamente. Mi amor, no me dejes, gritaba, mientras me impedía acercarme a la cama. Papá falleció esa noche. Sus últimas palabras fueron para mí: confía en Roberto. No entendí el mensaje entonces. Roberto era el abogado de la familia desde hace décadas, pero no lo había visto en años. El día del funeral, Carla mostró su verdadero rostro. Fuera de mi casa, gritó tan pronto terminó el servicio. Todo le pertenece a mi hijo ahora. Esta también es mi casa, protesté. ¿Tu casa?, rió Marcos. Papá me lo dejó todo a mí. Él me lo prometió. Tienes hasta mañana para empacar tus cosas, declaró Carla con una sonrisa cruel. Estaba a punto de responder cuando vi a Roberto, el abogado, caminando hacia nosotros con un maletín. Creo que deberíamos discutir el testamento ahora, dijo con una calma profesional. ¿Por qué molestarnos?, respondió Carla. Mi esposo me lo dejó todo a mí y a mi hijo. Roberto ajustó sus gafas. En realidad, hay algunas sorpresas que necesitan conocer. Roberto nos condujo al despacho de papá. Carla se sentó en la silla principal como si ya fuera la dueña de todo, mientras Marcos se apoyaba en el escritorio con una sonrisa arrogante.
Comencemos, dijo Roberto, sacando varios documentos de su maletín. Es una pérdida de tiempo, interrumpió Carla. Mi esposo me prometió que todo sería para Marcos. Roberto la ignoró y comenzó a leer. Yo, Ricardo Valdés, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento, revocando todos los anteriores. Carla sonrió triunfalmente, pero su sonrisa se desvaneció con las siguientes palabras. A mi esposa, Carla Mendoza, le dejo la suma de 50,000 pesos y el auto que actualmente usa. ¿Qué? Gritó Carla, poniéndose de pie. Esto es un error. A mi hijastro, Marcos Mendoza, le dejo 10,000 pesos para continuar sus estudios. No, rugió Marcos. Papá me prometió la empresa. Roberto continuó imperturbable. Todo el resto de mis bienes, incluyendo pero no limitado a, la empresa Construcciones Valdés, todas sus subsidiarias, la casa familiar, mis cuentas bancarias, inversiones y propiedades, se los dejo a mi única hija, Diana Valdés. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto es imposible, susurró Carla, su rostro pálido. Ricardo no pudo. Hay más, interrumpió Roberto, sacando otro documento. También dejó una carta explicando sus razones. Querida Diana, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomé fue para protegerte. Cuando me mostraste tu diario hace años, entendí el error que había cometido al no ver la verdadera naturaleza de Carla y Marcos. Pero también entendí que un divorcio en ese momento solo empeoraría las cosas. Te habrían hecho la vida imposible, y podrían haber intentado manipularme para cambiar el testamento. Así que hice lo que cualquier padre haría, planear para tu futuro. Cada domingo que pasamos juntos en la empresa no fue solo para enseñarte el negocio, sino para prepararte para este momento. Carla y Marcos nunca supieron que hace 5 años transferí la mayoría de las acciones de la empresa a una corporación fantasma, cuya única dueña eres tú. La casa está a tu nombre desde tu cumpleaños 21, aunque el registro público muestra a otro propietario. En cuanto a las cuentas bancarias, Roberto te explicará cómo acceder a ellas. Todo está legalmente protegido. Lamento no haber sido más fuerte para enfrentarlos directamente, pero espero que entiendas que lo hice para asegurar tu futuro. Con amor eterno, papá. Carla se desplomó en la silla, mientras Marcos golpeaba la pared con furia. Esto es fraude, gritó Carla. Demandaré. Pueden intentarlo, respondió Roberto con calma. Pero todos los documentos están en orden, firmados y notariados. Además, añadió sacando una USB, tengo aquí grabaciones de varias conversaciones donde ambos discuten sus planes para desheredar a Diana una vez que Ricardo falleciera. Grabaciones. Marcos palideció. Tu padre era más astuto de lo que pensaban, dije, encontrando mi voz. Instaló micrófonos en la casa hace años. No pueden hacernos esto, sollozó Carla. Esta es nuestra casa. No, no lo es, respondí, poniéndome de pie. Y tienen 24 horas para recoger sus pertenencias personales y marcharse. ¿O qué? Desafió Marcos. O presentaré cargos por las joyas de mi madre que desaparecieron misteriosamente, dije, mirando directamente a Carla. Tengo las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día también. Carla se puso aún más pálida. Tú no puedes probar. ¿Quieres arriesgarte?, pregunté suavemente. Papá me enseñó a documentar todo, ¿recuerdas? Roberto intervino. También debo mencionar que si intentan impugnar el testamento, se activará una cláusula que hará público todo el material que Ricardo recopiló sobre sus actividades de los últimos años. Marcos miró a su madre en pánico. Mamá, ¿qué hacemos? Carla se levantó lentamente, su máscara de dignidad completamente rota. Esto no ha terminado, amenazó. Oh, sí lo ha hecho, respondí. Y le sugiero que empiecen a empacar. Las siguientes 24 horas fueron caóticas. Carla y Marcos empacaron entre gritos y amenazas, mientras yo observaba desde el estudio de papá. Este jarrón es mío, gritaba Carla. En realidad, intervino Roberto, consultando una lista, ese jarrón min pertenecía a la madre de Diana. Está inventariado. Uno por uno, todos sus intentos de llevarse objetos valiosos fueron frustrados. Papá había sido meticuloso en documentar cada posesión. Cuando finalmente se fueron,
La casa quedó en silencio. Caminé por cada habitación, recordando momentos con papá, encontrando pequeños detalles que no había notado antes, fotos nuestras escondidas en cajones, cartas sin enviar, notas sobre sus planes para protegerme. En su oficina, encontré un sobre más con mi nombre. Querida Diana, si estás leyendo esto, significa que Carla y Marcos ya se han ido. Sé que será difícil al principio, pero confío en que manejarás todo con la misma inteligencia y gracia que has mostrado todos estos años. En el cajón inferior de mi escritorio encontrarás una caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento. Dentro hay algo que tu madre quería que tuvieras cuando estuvieras lista. Con amor, papá. Con manos temblorosas, abrí la caja fuerte. Dentro había un joyero antiguo y otra carta, esta vez con la letra de mamá. Mi querida Diana, cuando leas esto, serás una mujer fuerte y capaz. Siempre supe que lo serías. Este collar ha pasado de madre a hija en nuestra familia por 4 generaciones. Ahora es tuyo. Cuídalo, como sé que cuidarás el legado de tu padre. Te ama, mamá. El collar era una delicada pieza de zafiros y diamantes. Lo recordaba vagamente del cuello de mamá en ocasiones especiales. Los días siguientes fueron intensos. Tuve que ponerme al día con todos los aspectos legales y empresariales. Por suerte, los años de preparación con papá dieron sus frutos. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Diana, soy Marcos. ¿Qué quieres? Yo, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Algo en su voz sonaba diferente. Acordamos encontrarnos en un café público. Quiero disculparme, dijo apenas se sentó. Todo este tiempo, mamá me convenció de que merecíamos más, de que tu padre nos debía algo. Pero estaba equivocado. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque encontré trabajo como asistente de construcción en otra empresa. Por primera vez estoy ganándome la vida por mi cuenta, y entiendo lo que tu padre intentaba enseñarme todos estos años. Lo miré largo rato, buscando señales de manipulación, pero parecía sincero. ¿Y tu madre? Se fue a vivir con su hermana en Cancún. Está furiosa. Dice que arruinaste nuestras vidas. Yo no arruiné nada. Sus propias acciones lo hicieron. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Quiero empezar de nuevo, sin manipulaciones ni mentiras. Pensé en papá, en cómo siempre decía que las segundas oportunidades debían ganarse. Bien, dije finalmente. Demuéstralo. ¿Cómo? Hay una posición de aprendiz en nuestra nueva división de construcción sustentable. El salario es básico, las horas son largas, y tendrás que estudiar mientras trabajas. ¿Te interesa? Sus ojos se iluminaron. ¿Lo dices en serio? Una oportunidad, Marcos. No la desperdicies. 6 meses después, la empresa está prosperando. Implementé varios de los proyectos que papá y yo habíamos discutido, incluyendo una fundación que ayuda a jóvenes de bajos recursos a estudiar arquitectura e ingeniería. Marcos ha demostrado ser un trabajador dedicado. Comenzó desde abajo, como papá siempre quiso, y está aprendiendo el valor del esfuerzo honesto. Carla ocasionalmente intenta contactarme a través de conocidos, alternando entre amenazas veladas y súplicas de reconciliación. Mantengo mi distancia, pero ya no con amargura. Como dice el dicho, el mejor perdón es el éxito. La semana pasada, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontré una foto de papá y yo en mi primer día en la empresa. Él sonreía orgulloso mientras yo sostenía mi primera tarjeta de empleada. La enmarqué y la puse en mi oficina, junto al collar de mamá que ahora uso en ocasiones especiales. Son recordatorios de que el verdadero legado no está en el dinero o las propiedades, sino en las lecciones que nos dejan quienes nos aman. Cada domingo, siguiendo nuestra tradición, visito la tumba de papá y le cuento sobre la empresa, sobre los cambios, sobre cómo su plan funcionó mejor de lo que esperaba. Gracias, papá, susurro siempre, por enseñarme que la mejor venganza es el éxito, y que la verdadera fortaleza está en saber cuándo dar segundas oportunidades. Y mientras dirijo las reuniones desde la misma silla donde él solía sentarse, sé que estaría orgulloso no solo de cómo protegí su legado, sino de cómo lo estoy haciendo crecer. A veces, las mejores victorias no son las que se ganan con gritos y peleas, sino las que se construyen con paciencia, inteligencia y la sabiduría para saber cuándo ser firme y cuándo ser compasivo.
Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y compartir sus propias historias de legados familiares en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.